Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra serie de estudios Fundamentos Bíblicos. La vez pasada estuvimos estudiando acerca del tema que hemos titulado La agonía de Jesús en el Getsemaní. Fue un tema muy, eh, decíamos, algo muy sublime, ¿no? Donde tuvimos la oportunidad de ver la experiencia de Jesús que entendemos fue algo, unos momentos muy duros. La Biblia nos mencionaba que su alma estaba triste hasta la muerte, ¿no? Y un pequeño recordatorio que tiene para entender cómo nos vamos a conectar con la lección del día de ahora. El día de ahora vamos a estar estudiando lo que hemos titulado El arresto de Jesús. Y para conectarnos un poquito de la lección pasada con la lección de ahora, vamos a leer los dos últimos versículos que estudiamos la vez pasada. Y sin más preámbulo, vamos a leerlo. Está en Marcos 14, 41 al 42. Y dice así: Vino la tercera vez y le dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Habíamos estado estudiando que Jesús fue al monte Getsemaní, donde pasó unos momentos intensos de agonía orando, donde mirábamos cuál era su petición primordial, que pedía al Padre que si fuese posible evitar pasar por esa copa, ¿no? Pero vimos al final que él, alineando su voluntad con la voluntad del Padre, eh, resolvió decididamente cumplir con lo que tenía que cumplir, ¿no? Aclaramos que no es que Jesús hubiese querido titubear, simplemente era la respuesta de un ser santo, lo que implicaba por lo que iba a pasar. No vamos a estudiar todo lo que estudiamos, nomás un pequeño recordatorio. Muy bien. Entonces vemos que al final de Jesús, de esta oración, se apercibe de que quizás escuchó los pasos que ya venía este grupo de personas con el fin de aprenderlo, o los miró. La Biblia no lo especifica claramente. Lo que sabemos es que él se dio cuenta que venían y estaba resuelto a enfrentar lo que iba a pasar. Si él hubiese querido a evitarlo, era el momento que podía huir, y vemos que no hizo eso, sino que dijo: vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Creo que a estas alturas sabemos quién era esa persona. Esa persona era Judas, el que previamente habíamos estado estudiando, de que cuando los, el sumo sacerdote, junto con los demás líderes, acuerdan que querían con engaño arrestar a Jesús para matarle. Y posteriormente estudiábamos que Judas decidió entregar al Señor con una traición a cambio de que le dieran dinero, en este caso 30 monedas de plata, que valía una, un esclavo. Y llegó el momento, después de estar orando, dice la palabra, vamos a entrar ya en el pasaje que vamos a analizar, dice el 43: luego, hablando él aún, Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Vamos a analizar esto. Dice la palabra que vino Judas, el cual era uno de los 12. A estas alturas sabemos que Judas viene con la intención de entregar a Jesús. Estamos hablando de una traición. Eh,
lo cual sabemos que una traición es una experiencia de las más dolorosas que una persona pueda experimentar, porque cuando un enemigo viene de parte de un enemigo, pues lo estás esperando. Pero cuando una persona ha manifestado que te estima y luego te traiciona es algo pues muy doloroso. Y le dice que era uno de los 12, enfatizando este hecho. Era de los íntimos de Jesús, de lo cual no se esperaría que hubiera hecho esto. Sin embargo, pues vemos que lo hizo. Hice la palabra que venía acompañado de, de más gente. Hay otro evangelio que dice de mucha gente. ¿Y quiénes eran estas gentes que venían, por cierto, armados hasta los dientes? Eran principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El libro Evangelio de Juan nos dice que también había soldados romanos. Estamos hablando de cientos de gentes. Una compañía romana está compuesta por 600 soldados. Suponemos que no fueron todos, pero sí eran bastantes. Aunados a los líderes religiosos, era mucha gente. Y la pregunta sería, ¿por qué tanta gente? Jesús era uno. ¿Se requería acaso tanta gente? Tenemos que entender algo. Es evidente que esta gente no entendió cuál era la misión de Jesús. Jesús no era un rebelde. Jesús no buscaba un puesto terrenal. Sin embargo, ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Cuando Jesús hablando de él como el Mesías, como rey, no estaba hablando de un reino terrenal. Y esta gente, quizás intuyendo que sus discípulos, que no solamente consistían en los apóstoles, sino más discípulos, aunado a gente que ya empezaba a simpatizar con él. Recordemos que cuando esto inicia, 2 días previos una fiesta muy importante, que era los panes sin levadura, Jesús ya había alcanzado mucha popularidad, había habido una resurrección que resonó mucho entre el pueblo. Eh, Vemos que unos días previos también hubo lo que se conoce como el domingo donde entra de una manera gloriosa Jesús, y es entender que lo estudiábamos como los sacerdotes, los líderes, ya empezaban a ver con recelo a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente iba a cuestionar su posición, se iban a dar cuenta que realmente estaban equivocados. Y teniendo temor a eso, vemos que habían decidido aprenderlo, matarlo, y es donde Judas se ofreció a hacerlo. Muy bien, eso explica por qué había mucha gente, ellos no sabían con qué se iban a topar. Dice el 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendele y llevarle con seguridad. Aquí también nos podemos ver que a reserva como nos lo pinta la imagen de Jesús Hollywood, uh, Jesús era una persona que podría haber sido confundido con otros sus compatriotas, de tal manera que cuando Judas fue, eh, parte de la manera que lo iba a entregar, la señal era que lo iba a besar, una manera nefasta, usando un acto de amor, iba a entregar a su Señor. Eh, y es la manera. Recordemos que esto era de noche, hombres, probablemente muchos de ellos con barba, iba a ser difícil de identificarlo, y de esa manera iban a estar seguros de que era Jesús. 45 dice, y cuando vino, se acercó luego a él y dijo, Maestro, Maestro, y le besó. ¿Cómo con un acto de amor
cometió, llevó a cabo su misión de odio. Qué tremendo. 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En otro evangelio nos dice que esta persona que sacó la espada y cortó la oreja era nada más ni nada menos que Pedro. Y al que le cortó la oreja era Malco. Y ese otro evangelio también nos narra, porque no vamos a leer todos los evangelios, lo pueden hacer si gustan un día ustedes. Estamos solamente leyendo lo que dice el libro de Marcos y tocando algunos puntos que mencionan otros evangelios para agilizar el estudio. Dice que le cortó la oreja, pero Jesús puso la mano en su oreja y le sanó, un milagro. De tal manera que nuevamente pues no perdió su oído. Y aquí aprendemos algunas cosas interesantes, ¿no? Eh, que, que Pedro obviamente actuó mal, pudo haber metido en aprietos a Jesús. ¿Por qué? Porque se podía confundir su movimiento con un movimiento de revoltoso, de gente que buscaba una revolución quizás, y vemos que pues, no era la misión. Fue un acto totalmente falto de sabiduría por parte de Pedro. Sin embargo, pues Jesús sana a esta persona. Y también nos dicen en otros evangelios que Jesús le dijo, Pedro, el que toma espada, espada morirá. No era la manera que Jesús iba a llevar a cabo su ministerio. Dice el 48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Jesús iba a los lugares más públicos a enseñar. La pregunta es por qué no lo aprendieron ahí. Porque ellos sabían que no había razón, motivo para aprenderle. Jesús era inocente. Ellos estaban preocupados por lo que ya hemos venido diciendo, tenían temor a perder la posición que tenían y estaban actuando deliberadamente mal, aprender con engaño para matarle. Entonces, de esta manera vienen de noche, no de día, y Jesús los reprende en eso. ¿Por qué han venido contra mí como un ladrón, con espadas y con palos? Pues, cuando ellos sabían perfectamente que no era un ladrón, él era inocente. Y algo muy importante, dice al final, pero así para que se cumplan las escrituras. Viéndolo de una perspectiva del sol para abajo, todo estaba a estas alturas patas para arriba. Jesús pasó por la agonía en el Getsemaní, está siendo traicionado por uno de sus discípulos, está siendo arrestado. Sin embargo, Jesús dice para que se cumplan las escrituras. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que todo estaba en el plan soberano de Dios, de que todo estaba en control, de que se estaba cumpliendo el plan que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos estudiado, habíamos estado estudiando anteriormente. Y esto es muy importante. ¿Cómo puede ser ahora en día? Ahora en día puede el mundo estar viviendo tiempos difíciles, sin embargo, todo está bajo control. Dios tiene control de la historia y era lo que estaba sucediendo aquí. Continuamos. Versículo 50.
Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Qué tremendo. Eran de sus más allegados. Dice que todos lo dejaron y huyeron. La pregunta es ¿por qué? La Biblia no nos dice abiertamente el por qué, pero se puede deducir el por qué. Ellos, cuando se hablaba de Mesías, cuando Jesús hablaba de él como un rey, es entender que ellos creían que su reinado era un reinado terrenal, de que quizás los iba a libertar de la opresión de los romanos, y esa era la mentalidad que tenían de Jesús. Entonces, cuando ven que Jesús se entrega, prácticamente se desvaneció su imagen que tenían de Jesús, no concordaba con lo que ellos pensaban que iba a ser su, su ministerio, y la Biblia dice que huyeron. Pero no solamente por eso, sino que la Biblia dice también, en otra parte, para que se cumplieran las escrituras. Jesús iba a ser abandonado en estos momentos aún por sus discípulos. Y que nuevamente todo está bajo el plan acordado por Dios. 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Llama la atención este dato. Eh, se, de acuerdo a los estudiosos, se cree que esta persona fue Marcos por muchas razones que no vamos a tocar ahorita. El punto fue que fue unos discípulos y fue uno de los más que pues desertaron, ¿no? Vemos el colapso de la fe de los discípulos de Jesús y termina solo. Vemos con un discípulo que lo traicionó y con el resto que los abandona. ¿Qué es lo más que podemos rescatar de este pasaje? Vemos en este pasaje dos cosas diametralmente opuestas. Por un lado vemos la traición de Judas, que vende a su maestro por 30 monedas de plata, por mera codicia, algo eh, totalmente reprobable, eh, nefasto. Pero por otro lado vemos algo positivo, un grande amor. ¿Y qué es ese grande amor? En que Jesús, el Salvador, escoge ser, ser traicionado y entregarse de una manera pacífica para cumplir el plan que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a recalcar, Él se entrega voluntariamente como habíamos visto anteriormente. ¿Pudo Él ver evitado ser arrestado? Efectivamente. Y en esta misma porción, en los evangelios, nos dice dos episodios que queda claramente demostrado que lo pudo haber hecho. Uno, cuando Pedro, después de haber cortado la oreja a Malco, le dijo, Pedro, ¿acaso no sabes que yo puedo pedirle a mi padre una legión de ángeles? O sea, con eso bastaría para haber fulminado a Judas y a todos los que acompañaban a Judas, independientemente de la cantidad de que haya sido. Por otro lado, hubo un episodio bien interesante que no toca Marcos, pero Juan sí lo toca. Y esto es cuando después de Jesús acabar su oración en el Getsemaní y que se está preparando cuando oyen que vienen para arrestarlo, él sale al encuentro. No esperaba que vinieran y les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. Y dice la palabra que él respondió, yo soy. Al decir el yo soy, dice la Biblia que retrocedieron y cayeron a tierra. No es para aclarar, el yo soy es un título, nombre de Dios, que lo vemos en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, y, y nos muestra que simplemente con decir el yo soy, la repercusión que hubo.
Entonces, algo de lo más grande que podemos ver aquí, aparte de lo injusto que ha sido toda esta persecución contra Jesús, es que Él voluntariamente permite ser atrapado, arrestado y que se lleve a cabo esta traición. Pues esta es la lección del día de ahora, el arresto de Jesús. Pues esperemos que lo mediten, nomás por ponerlo, dar una referencia. Esto se llevó a cabo a la medianoche y es al día siguiente a las 3 de la tarde que Jesús estaba muerto. Entonces, tengan una referencia. Son de los momentos, horas previas, lo que estamos estudiando a la muerte de Jesús. Dios les bendiga. Que tengan bendiciones. Amén.